Hola, ¿qué tal? Espero que estén todos muy bien. Vamos a seguir haciendo algunos tutoriales que puedan servir, ¿cierto?, para el desarrollo de lo que es la parte de cálculo en circuitos eléctricos, análisis de circuitos. Vamos a hacer algunas herramientas que son básicas para el cálculo. Y el día de hoy vamos a ver lo que tiene que ver con el divisor de tensión, que puede ser aplicado tanto para corriente continua, para corriente alterna también. Así que siempre, como siempre, los invito a hacer like si les ha gustado este pequeño tutorial y también suscribirse a mi canal, y con ello también les pido que me recomienden con sus amigos, sus compañeros. Vamos a pasar a compartir pantalla. Espero que se vea bien. Como les decía, entonces vamos a ver lo que tiene que ver, valga la redundancia, ver lo que tiene que ver con el divisor de corriente. Vamos a hacer aquí un circuito, ¿cierto? Vamos a hacer aquí una fuente de corriente continua, ¿ya? Y que tiene, vamos a poner, puede ser para 2, para 3 resistencias, el concepto es el mismo, ¿ah? Aquí tenemos un voltaje, corriente continua, y aquí tenemos R1 y aquí tenemos R2. Recordemos, ¿cierto?, que el voltaje, ¿cierto?, es la corriente por la resistencia. Esto es por ley de Ohm. Por lo tanto, si en un circuito serie, ya la corriente es la misma, ¿cierto? Y va a ser, vamos a tener positivo, negativo, aquí vamos a tener positivo, negativo, porque la corriente siempre va a entrar por el lado positivo y va a salir por el lado negativo, ¿ah? En términos prácticos. Bueno, si la corriente es la misma, por lo tanto el nivel de voltaje, ¿de qué va a depender? Va a depender del valor de la resistencia. Por lo tanto, vamos a tener una caída de tensión producto de la corriente en la resistencia 1 y vamos a tener en la resistencia 2. Vamos a suponer que la corriente que está circulando por aquí es I. Voy a colocar un par de formulitas y ahí voy a pasar al desarrollo, ¿cierto? De acuerdo a las leyes de Kirchhoff de las tensiones, ¿cierto? El voltaje en corriente continua va a ser igual al voltaje en la resistencia 1 más el voltaje en la resistencia 2, ¿cierto? Esto a modo práctico, ¿eh? Esta es la ley de Kirchhoff de las tensiones. Ahora, si yo quiero calcular la caída de tensión en la resistencia 1, mediante lo que es el divisor de tensión, ¿cierto? Vamos a tener que el voltaje que cae en la resistencia 1 va a ser igual a el voltaje total que tenemos en la malla, siempre se va a multiplicar por la misma resistencia. Se multiplica por R1 partido por la suma de las dos resistencias, ¿eh? R1 más R2. Y el voltaje que cae en la resistencia 2, ¿cierto?, también sería el voltaje de la fuente ya que estamos calculando en la R2, ¿cierto? Sería por R2 dividido por, perdón, R2, R1 más R2. Es proporcional, ¿cierto? Es proporcional. Si la resistencia es mayor, va a tener mayor caída de tensión, porque es completamente, directamente proporcional la caída de tensión, ¿cierto?, al valor de la resistencia. A mayor resistencia, mayor caída de tensión; a menor resistencia, menor caída de tensión. Hagamos un ejercicio, ¿eh? Un ejercicio, y aquí tenemos una fuente. Vamos a suponer, ¿cierto?, más o menos, supongamos 20 volt, perdón, y 5 ohm, y aquí vamos a colocar 10 ohm, ¿no? Este sería el 1 y este sería el 2. Por lo tanto, si aplicamos el divisor de corriente, el voltaje en la resistencia 1 sería
Veamos la formulita. Los 20 volts, ¿cierto? Por el valor propio que tenemos acá, por 5 dividido por 15, que es la suma de las dos, ¿cierto? Ahí lo puse directamente. Voy a calcular. Entonces sería 20 por 5 dividido por 15. Eso nos da 6,67 volts. 6,67 volts. 6,66 periódicos. Por lo tanto, B sub R2 sería 20 por 10 ahora dividido por 15, que es la suma de las dos. Entonces calculamos, serían 200 dividido por 15. 200 dividido por 15. Y eso nos va a dar, ¿cierto? 13,33. Obviamente, 13,33. Bueno. Obviamente es el doble del valor anterior. ¿Por qué? Porque la resistencia es el doble de la resistencia que habíamos calculado previamente. Por lo tanto, se tiene que conservar lo que es ¿cómo se llama? Se tiene que conservar la simetría en este caso, por llamarlo. Hagamos uno en corriente alterna. ¿No? Vamos a hacer uno en corriente alterna. Con impedancias, ¿ya? En vez de colocar resistencia, ahora vamos a trabajar con impedancia. Aplica exactamente igual. Aquí tenemos Z1, Z2, ¿cierto? Y aquí tenemos, supongamos, unos 100, ¿eh? 100 con un ángulo de 60. Bueno, 100 con ángulo de 60. Supongamos que aquí tenemos 10 con un ángulo de 30 ohms, ¿cierto? Porque es una impedancia. Y aquí supongamos que tenemos 20. 20 con un ángulo de menos 45. Eso quiere decir capacitivo, ¿cierto? Resistencia capacitiva. Y aquí sería el tipo inductivo. Por lo tanto, aplicando nuevamente BD1, ¿cierto? Sería 100 con un ángulo de 60 por la propia, ¿cierto? 10 con ángulo de 30, 10 con ángulo de 30, dividido, ¿cierto? Por la suma de las dos, que sería 10 con ángulo de 30, más, ¿cierto? 20 con ángulo de menos 45. ¿No? Aquí vamos a alargar. Entonces vamos a aplicar con la calculadora. Acuérdense que la calculadora debe estar en número, en modo complejo. ¿Eh? Sería 100 con ángulo de 60 por 10 con ángulo de 30, dividido por la suma de las dos impedancias, 10 con ángulo de 30, más 20 ángulo de menos 45. Aplicamos acá, ¿cierto? Y nos daría finalmente que la tensión, ustedes lo pueden ir calculando junto conmigo, estamos aplicando, sería 40,705 con un ángulo de 111,85. ¿Ah? 111,85 volts. Obviamente aquí podemos aplicar la ley de Kirchhoff de las corrientes y B2, ¿cierto? También lo podríamos sacar como el de la fuente, que serían 100 con un ángulo de 60, menos el valor calculado acá, que serían 40,705 con un ángulo de 111,85 le vamos a poner, ¿eh? 111. Esto es por ley de Kirchhoff, ¿cierto? De las tensiones. Eso se podría. Y al aplicar lo que es el divisor de tensión, ¿cierto? Sería 100 con un ángulo de 60 por, ¿cierto? Tenemos 20 con un ángulo de menos 45 dividido por la suma de las dos, ¿cierto? Que sería
10 con un ángulo de 30, más 20 con un ángulo de menos 45. ¿Ah? En este caso, podríamos aplicarlo por ley de Kirchhoff de los voltajes o también por divisor de tensión. Voy a calcular para colocar el valor, ¿cierto? Si me esperan un poquitito, sería entonces 100 ángulo de 60 por 20 con un ángulo de menos 45 dividido por la suma de las dos, que sería 10 ángulo de 30 más 20 con ángulo de menos 45. Aquí tendríamos finalmente que V2 era un sistema de corriente alterna. Si me esperan un poquitito, sería 81,41, 81,41 con un ángulo de 36,85. ¿Eh? 6,85. ¿Cómo puedo comprobar? ¿Cómo puedo comprobar que están bien calculados los elementos del divisor de tensión? Yo sumo estas dos. Sumo estas dos. Fíjense que si sumo el de uno con el del otro, me tiene que dar el total. Lo mismo se da en corriente alterna. ¿Ah? Voy a sumar los dos. 40,705 con un ángulo de 111,85. ¿Ah? Debe dar el valor de la fuente. 99,998, obviamente por los decimales, 99,998 me da con un ángulo de 60, 60,000. ¿Se fijan? Ahí hemos comprobado 60. Ahí hemos comprobado, ¿cierto? Ya que se debe cumplir también la ley de Kirchhoff de los voltajes. Bueno, eso sería la clase tutorial de hoy día, un divisor de corriente, perdón, de tensión, ¿cierto? Y es una herramienta básica para desarrollar los cálculos de circuitos eléctricos, análisis de circuitos y todo eso. Espero que les haya gustado este tutorial. Los invito a hacer un like y a suscribirse a mi canal. Que estén todos muy bien.